Listo. Comenzando con los requerimientos del F-104 pues para el proyecto del FNA en la parte de incentivos, pues se debe llevar a cabo lo siguiente pues a desarrollar. Aquí a la izquierda debe aparecer un botón, ¿sí? La primera duda que diga ¿qué es parametrización? ¿Sí? De información, que debe de ser uno de estos botoncitos que muestran pues diferentes opciones internos a él. En este caso, para... ay, no me diga que se me perdió. Ay, hojas, estaba acá al lado. En este caso, pues para ese requerimiento, pues como tal, pues no está pues el del principal, el del botón de parametrización principal, pero sí pues el de los submódulos que deben de aparecer dependiendo de esa parametrización o ese botón de parametrización. Uno de ellos debe llamarse bases a cargar, que pues debe aparecer internamente pues dentro de este menú desplegable o botón desplegable de menús. ¿Sí? Para esto pues se asigna ese tiempo que es corto, que se debe hacer pues internamente dentro de, pues, del proyecto como tal. En este caso pues dentro de, si mal no estoy, dentro de los sidebars. Esos están componentes dentro de sidebars. A ver si está aquí. Sí, dentro del sidebar. Así prácticamente tendrías que agregar ese menú y pues ya estaría agregado pues como tal ese submenú y por eso pues ese está un poquito tiempo. En el siguiente paso, pues al momento en el que ellos ingresan en ese submódulo de bases a cargar, deben de visualizar pues una grilla pues con los campos de detalle. En este caso pues el detalle tendría pues un botón de editar para cada registro. Tiene un nombre de la base, el estado de cargue de esa base, la fecha de cargue de esa base y pues si la base es usada o no, que pues sería cada una de estas una columna específica dentro de la grilla especificada. Además de eso, pues debe haber dentro del formulario una base pues para poder agregar nuevas bases de las mismas. ¿Listo? Pues con respecto a la información que se va a llevar a cabo a esto, entonces pues se tiene la parte de la creación de la vista a mostrar, ¿sí? Entonces yo te voy a ir dando paso a paso pues cómo se debería de ir dando pues aquí, entonces pues la creación de la vista para mostrar tabla, o sea pues básicamente la grilla, pues en este caso sin información con los campos indicados y pues además de esto pues generar el botón. Para eso pues tienes ese tiempo pues para poder generar como tal ese esquema del formulario. También está pues la creación del modelo pues que se debe de utilizar para las bases de cargar y pues los diferentes servicios de ahí para abajo. Por ejemplo, en este caso, pues aquí está la parte de la creación del servicio, ¿sí? Cómo se debería de llamar, la creación del método del endpoint que se debe tener en el backend, ¿sí? Que se va a llamar tal cual aquí como está, o pues se recomienda que lo llames así de esta manera, ¿sí? Y pues que al final pues va a traer información de esta base de datos que tendrás que crear en el siguiente paso. Aquí están pues como tal la parte de la creación de la base de datos, según pues lo que se comentó con Diana. Aquí está pues también otra parte de la creación de esos datos, que es básicamente como en el formulario se está manejando pues dos informaciones diferentes, una que es pues como tal el estado del cargue y la fecha del cargue de la misma, y otra que es tal como la información que vamos a tener pues para poder cargar esa pues como tal esa base, ¿sí? En este caso, pues hay dos bases, una que son, pues, como te comento, la información de esas bases y otra, pues, que contiene la información de los estados de carga que más adelante se van a utilizar, pues, tanto pues para este formulario como para pues la carga de archivos, ¿sí? O sea, este sería como tal el esquema pues que vamos a empezar a usar
tanto para la creación de esas bases, la edición de esas bases y la parte de, ¿cómo es que se llama? Versionamiento. Entonces, pues en este caso aquí está la estructura, ¿sí? Un poco de la estructura que debería de ir. Aquí pues está el llamado de la creación al método en el back, que se debe llamar pues la búsqueda de todas las bases, ¿sí? Y pues aquí está como tal referenciada la funcionalidad que debería de tener. Entonces en este caso pues deberá ser relacionada a una consulta que debe traer todos los registros de este en combinación con el estado de cargue, ¿sí? Como puedes ver pues esas dos tablas dependen de sí mismas, o sea, dependen de ellas dos pues, para poder funcionar correctamente. Y pues lo último sería pues recibir la información y pues básicamente implementarla con el front, que pues eso ya debería de estar hecho pues desde este punto de aquí, ¿sí? Que pues por ejemplo si vas a crear una tabla, pues que esa tabla genere la información pues basada en una variable que tengas en el front pues para este caso pues la grilla. No sé si ahí tengas una pregunta con respecto pues a este pedacito de formulario. Pues es un poco sobre el versionamiento. Creo que Ok, ahí ok. faltaría como Eso, más. pues en este no se llevaría todavía presente pues ese tema de versionamiento, porque pues eso se basa, Ya se detalla después sí, lo claro, que. porque pues como tal ahí no Sí. estamos manejando como el tema del versionamiento, sino pues simplemente estamos creando un registro nuevo en la base de datos. Sí, Sí, o sea, no es más que todo de implementación, sino como de información de la tabla, como, no sé, un campo que diga en qué versión se cargó o una validación que me diga que, bueno, está la versión actual y entonces se hizo el cargue en esta versión actual, como para ir validando pues el estado actual de la versión y bueno y demás. pues eso al final de cuentas, pues ellos lo único que, o Se sea, puede hacer también con fechas, pero pues no, bueno. pues sí entiendo lo que me dices. O sea, pues sí se va a hacer el manejo de números, pues en otra parte, pues eso ya sería más internamente para nosotros, ¿sí? Sino que pues esto es lo que mostraríamos como tal hacia el cliente, ¿sí? El nombre, o sea, básicamente esos campos. Si no, creo que sea necesario pues mostrarle más información, además de la versión como tal, ¿no? Sino pues del estado de carga, que es lo que más le importa al cliente, si se cargó o no se cargó, al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, bueno, Ok. entonces al momento pues de generar pues como ese evento, pues al dar por, bueno, al dar botón agregar, pues desplegará pues esos campos pues para poder agregar, entonces crear el formulario indicado pues en requerimientos. Sí, hay unos que sí están bien detallados, puesto que pues tuve la oportunidad y un poquito el tiempo de ver como tal el proyecto, entonces está detallado donde se debería de registrar como tal ese requerimiento y pues con el nombre que deberías de dejar pues el componente de Angular en específico, ¿sí? Pues generando este formulario, que es básicamente el que estás creando aquí atrás. Sí, sí, prácticamente el mismo, prácticamente. Mm, Con respecto pues ya al botón de guardar pues como tal esa información de la base, pues aquí está todos los métodos que deberías de, bueno, todos los métodos, no, pues las actividades que se deben de hacer para hacer ese evento de guardar, como por ejemplo crear el servicio pues en este servicio anteriormente creado, ¿sí? Que pueda recibir y pues estructurar la información del formulario. Aquí pues te doy la actividad pues para modificar esto porque más adelante pues lo vas a usar. Entonces la modificación de archivos en el back encontrada en tal lado para que la variable definir URL pues sea a nivel global y más no de una clase. Entonces tú te preguntarás aquí, ¿cómo así? Básicamente pues mmm, para guardar el tema de las bases, ¿sí? Las bases de carga, como vamos a tener información tanto nosotros del versionamiento como ellos de la parte del estado, pues a nosotros idealmente nos conviene pues primero tener el tema del versionamiento de nosotros, ¿sí?
A nivel de la tabla se va a dejar pues parametrizado pues de que pues se puede entre muchas comillas modificar la URL desde a donde se debería de cargar la información o de donde deberíamos de tomar la información, ¿sí? Que por ejemplo en este caso pues justamente está mi ruta, pero pues en la tuya debería haber una diferente, ¿sí? Pues para ellos debería ser diferente, pues que eso se pudiera modificar si es necesario a futuro. Entonces se deja de una vez planteado pues de que eso va a quedar en la base y si toca agregar el campo pues se agregará pues en versiones futuras, ¿sí? Entonces a lo que hago referencia pues en esta actividad es que esta funcionalidad no funcione a nivel de esta función, sino pues funcione a nivel de esta clase para que cada vez que la llames pues tengas ya definida esta URL especificada. Sí, A ver si entendí esa parte. Es decir, esa URL se guarda en alguna de las tablas de la no, base de datos no, no, no. o se trabaja como variables de entorno. Pues lo ideal sería manejarla como una variable de entorno por el momento, ya que pues no se ha definido que ellos puedan cambiar como tal pues esa ruta específica pues de los archivos. O sea, Ok, esta actividad sobre todo es para plantear y dejar definida pues de que si no lo van a cambiar, pues ya se pueda cambiar más fácilmente. Sí. entiendo. Entonces, listo. Después de hacer eso, pues este es el método pues que hace el cargue de esa información, la base del cargue. Entonces aquí te indico pues cada uno de los pasos que se debe hacer dentro de ese método, el cual pues la URL será obtenida llamando a la clase pues archivos. Pues yo lo pensaba así como pues llamando a la clase archivos pues esa URL que sería esta, pues como ya la tendrías por fuera de esta funcionalidad, ¿sí? Pues ya la podrías llamar en diferentes lugares. Si tú ya lo planteas como una variable de entorno, pues sería solo llamar la variable de entorno, ¿sí? Y a nivel pues de este campo en específico dentro de la base de datos, pues ahí te indico más o menos cómo debería de ir la información pues de cada archivo que vamos tomando. Entonces sacando de una funcionalidad para sacar la abreviación de los archivos, tomando sus tres letras iniciales, que no pueden ser caracteres especiales ni números, su ID, pues el ID con el que se va a ingresar, tocaría hacer pues ahí una consulta interna, pues de en qué dato vamos actualmente con respecto a las bases y pues creándola también con pues como la fecha en la que se creó. Sí, pues se va a crear como tal el nombre totalizado de la base valorizada. Un ejemplo, eh, por ejemplo, tomando esta. Entonces se tomarían estas tres, se tomaría el registro, pues en este caso sería el primero, sería pues la fecha en la que cargamos, entonces 30 del 04 del 2024, ¿sí? Y así nos quedaría a nosotros el nombre dentro de la base de datos, ¿sí? Ok. Sí, así pues tomamos pues como un medio estándar como para Ese, las bases ese de datos. estándar, una pregunta, ese estándar creo que ya lo estaban siguiendo, ¿no? O sea, creo que está en el instructivo. O Juan ya, si era Juan, bueno, ya lo había mencionado, David, David, eso, David ya lo había mencionado. No, pues la verdad no dieron nada de eso. Bueno, pero vale, o sea, por lo menos para tener claro que es como un estándar Sí, de pues esa manera. esto sería más para Ok, internamente sí, nosotros, con el fin de pues de que una vez de que nos cambien, pues ya simplemente hacer referencia a eso dentro de la base de datos. Sí, sí, ya nos dicen, no, pues es que no entendemos nada o nosotros mismos no entendemos nada, pues buscamos una alternativa diferente. ok. Sí, por ejemplo, podríamos tomar también, no sé qué te parece, pues tomamos todo este nombre. Y así, sí, Sí, mucho más descriptivo. sí, pero eso puede ser así. Entonces, tomando.
todas, todo su nombre. No pueden ser caracteres especiales y tampoco números, entonces tocaría quitarlas, pues quedaría de esta manera, te lo voy a dejar como ejemplo, ahí mismo. ¿Sí? Después de eso, pues se debe crear un registro pues en esa tabla que nosotros anteriormente creamos de los estados de cargue, pues que contenga pues el estado de cargue que es falso porque estamos creando uno nuevo. La fecha de cargue pues la que la que esté en esta tabla, que más adelante también la vamos a ver, que creo que la había referenciado aquí. Más adelante dentro del requerimiento se crea. ¿Sí? Entonces, la programación de carga en un atributo específico de esta, vamos a agregarle pues el mes y el año correspondiente. Esta tabla como tal solo va a guardar un solo dato en específico, pero pues que ellos pueden modificar constantemente. Así que más adelante pues los vamos a ir viendo. Entonces pues aquí te doy pues el indicativo de cómo se debería de hacer esas validaciones, qué fecha o qué año deberíamos tomar según pues ese cargue. Entonces si el día en el que vamos a cargar o bueno guardamos la información es mayor al día que pues ellos tienen registradas en las programaciones de cargue, que eso es un formulario como te digo de más adelante, pues el día que se tendría que poner es el mismo día que está en la programación de cargue más uno en el mes, o sea si estamos en abril pues sería mayo, ¿sí? Y el año correspondiente que sería 2024. ¿Sí? No sé si fue muy confuso ahí. Sí, no, pues toca también tener en cuenta pues, las validaciones. Sí, o No, sea, todos los... pues esta sería como tal la única validación. Sí, no, sí, o sea, me refiero más al funcionamiento interno del mismo, o sea, ¿De quién? no, no, o sea, no sé, o sea, mejor dicho, sí, sí entiendo. Pues, ¿Sí, sí entiende? sí, sí, Listo. sí, o sea, pues yo creo que eso ya tendrá la misma funcionalidad de Python de pues, validar de que si estamos a 31 de diciembre, pues, ya calculo el siguiente año, el siguiente mes y así, pero eso pues ya está ahí descrito. Sí, sí, de aquí ya, aquí pues está, pues no sé si, por eso te pregunto si no está claro, pues dime, pues lo corregimos o pues que quede una vez en la grabación, pues para que tengas como tal la guía. Entonces, pues bueno, si ese día, por ejemplo, el día que nosotros íbamos a cargar era el 15, ¿sí? Pero yo lo ingresé el día 30, pues me debería mostrar el 15, pero el próximo mes. Ya, eso es todo. ¿Sí? En caso contrario de que pues yo esté ingresándolo ya sean el día 14 de para atrás, o sea, días anteriores a la fecha de cargue, pues ya debería de hacer pues como tal, pues el mismo día de, bueno, el mismo mes de cargue, ¿sí? O sea, si yo estoy en 14, pues me debería de cargar el día 15, que es el que yo tengo asignado para el tema de cargue de bases de datos, ¿sí? Ok, Listo. Esa sería como la única validación que hay ahí. Y pues ya la información pues se deberá guardar pues tanto a cargar como en estados de cargue y pues deberá retornar un mensaje positivo o negativo pues con respecto pues al, a la creación de los registros. Pues aquí se te dejó un tiempo pues para ese control de secciones, que yo sé que es un poco largo. Si te ves, ahí quedó. Como este es pues, el proceso más complejo ahí de guardar, pues se dejaron asignadas este tiempo y para el control de excepciones igual. Sí, control de ok, excepciones incluye pues todo lo que se te pueda pues venir a la mente de errores o algo así. Entonces ahí estaría incluida. Bueno, con respecto al botón volver, pues volver a la pestaña principal que es una redirección. Es, aquí quedó. Al momento en el que le dan el editar registro en la parte de la base, pues
se debe mostrar un formulario muy parecido que al de creación, que es el que tenemos aquí arriba, ¿sí? Que es este mismo. Vamos a hacer uso de ese. Entonces, como ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es básicamente implementar las modificaciones pertinentes para que la información se sobreponga al formulario de creación, para que se vuelva un formulario de edición. Y pues para editar la información, pues crear el método pues para editar la información con la misma estructura que antes hemos creado como modelo aquí arriba. Aquí arriba está el modelo, mira. Y pues enviar básicamente la información. Este sería el mismo servicio. Creo que aquí me hizo falta uno, que es el endpoint. A ver, endpoint de actualizar, bases, cargar, devolverá un mensaje positivo o negativo. Entonces te coloco aquí 30 minutos pues haciendo ese endpoint, porque solo es hacer una edición de la información. No sé si ahí estará bien estimado para ti. Mm, pues sí, creería. Sí, porque solo es enviar un update. Si Enviar hablamos solo de sí, envío, sí. updates, actualizar, updates, updates a bases de cargar. Sí, porque aquí solo estamos hablando de actualizar la información que ya existe nada más, pues del registro que nos va a quedar a nosotros pues para poder eh, validar como su nombre, el nombre y su usabilidad, nada más. ¿Sí? Que serían estos mismos datos. Mira. Okay. Solo es actualizar esa información. Si se usa o no, el nombre y pues su codificación. Que aquí mismo lo está especificando. Listo. El botón volver, pues regresará. Pues, será un botón de volver para regresar a la pestaña principal. Y pues ya ahí se terminaría y se quebraría pues ese formulario. No sé si tienes alguna pregunta sobre ese formulario. No, por ahora no. Por ahora no. Listo. El siguiente formulario básicamente debe de aparecer como otro submódulo. Ahí, lo eliminé todo. No puede ser. Ah, no. Aquí lo eliminé. Entonces, esto hace referencia, ¿sí? A un módulo, o bueno, un submódulo dentro de la misma parametrización que debe aparecer aquí internamente. ¿Sí? Aquí en el botón de parametrización, programación de las fechas de cargue, pues debe aparecer como tal esta información. ¿Sí? ¿Sí? Vea que sí le eliminé algo muy importante ahí que no vimos. Ahí, era esto. Listo. Entonces es crear ese botón. Aquí me hizo falta estimarte. Entonces, pues eso solo es crear como tal un registro ahí. 20 minutos. Pues yo te pongo un poco más de tiempo, pues por si llegase a pasar algo, algo inesperado. Son 10 minutos. Esto no son 10 minutos, son como Son 10 15. minutos. Bueno, no sé. Son Creo como que 15 sí. minutos. Bueno, sí, creo que sí. 15 Son o como 10. Bueno, 15. pero sí, sí, está bien. Está bien. Sí, no, es solo crear un registro aquí No, sí, sí, en sí. el site imposible, pues. Sí, no, pero pues 10 minutos. Que... No, pero sí, está bien. Entonces, listo. Una vez que clique en PSAS programación de fechas, debe cargar y desplegar un formulario con un campo editable de la siguiente manera.
el día de la programación del carga del mes, que es un único dato y ya. Es básicamente un solo formulario para mostrar esa información, ¿sí? Debe ser un día numérico, ¿sí? O sea, un día del... Aquí pues debe demostrar pues los días disponibles al mes de cargue, ¿sí? Y pues el botón de guardar y volver. ¿Cómo así con respecto a los días disponibles del mes? Por ejemplo, hay días, hay meses que pues tienen del 1 al 30, hay meses que tienen del 1 al 31, hay meses que nos dicen del 1 al 29, ¿sí? Es eso, simplemente que me muestre ese dato. Días Sí, disponibles. los días disponibles, Ok. sí, listo. Eh, entonces a nivel del desarrollo pues se debe diseñar la interfaz, ¿sí? Que incluye el campo numérico y pues los botones de guardar y volver, pues de desarrollar el consumo del endpoint, ¿sí? Que devuelva los días disponibles del mes actual. Ahí tienes las grandes media hora para consultar el ChatGPT, implementar la lógica para mostrar esos días en el campo numérico de forma que el usuario pueda seleccionar uno, o sea, básicamente la integración pues, de lo que viene de este endpoint a tu formulario, pues crear el endpoint que responda con los días disponibles del mes, ¿sí? Actual para programar el cargue, implementación de la lógica para calcular los días disponibles al mes, ¿sí? Crear el endpoint para recibir y procesar la información del día de programación seleccionado, validar si los datos recibidos pues se puedan seleccionar, ¿sí? O sea, sea uno de los días disponibles. La integración de la base de datos pues para guardar la fecha en la que estoy programada, bueno, la que está programando y pues la base de las pruebas de este mismo y ya. Uy, pruebas unitarias. Pues yo le puse así, pero no, estas son pruebas, tranquilo, listo. Es de asegurar. Sí, o sea, pruebas de. Pruebas Yo para pruebo. asegurar, no, sí, estas son unas Sí, pruebas, tranquilo, no se yo me asuste. pruebo que funcione y ya ves, no, porque ya Sí, la idea es testé. que pruebe y ya. Listo. Bueno, vale. Lo siguiente, pues es que al momento de guardar como tal esa información, es simplemente guardar el dato. Estos dos datos específicos, uno que es el día de cargue, que es el que viene este formulario, y uno que es un usuario correspondiente a la modificación. Como se va a hacer un manejo de información o de manejo de usuarios, pues se debería de tomar de la variable de sesión que se tiene pues para el tema de usuarios. ¿Sí? Eso de usuario ya está, ¿cierto? Sí, Pues creo ese dato, justamente ese dato sí, por lo menos el correo, si aquí se podría guardar el correo si es necesario, si no encuentras más información. ok. Realmente no desconozco qué información se guarda, pero creo que sí, solo es el correo. Y si no se guarda el correo, pues ya sería revisarlo para agregarlo aquí, pues tener un poco más de tiempo. Mm, y pues bueno, de este pues es implementar las funcionalidades del formulario de carga. Ya, o sea, simplemente cargar. Esto sería entre el, te voy a poner así. Esto sería entre el front y el back al mismo tiempo, porque solo es una cosa al mismo tiempo, que sería pues este mismo tiempo que tendrías aquí arriba, pues para crear cada uno de los formularios, de los métodos, porque me cansé de escribirlos, pues simplemente esto, implementar los funcionarios del formulario de carga en la parte de inserción de información. Yeah. Inserción y actualización de información. Listo. No sé si hasta ahí tengas alguna duda. Mm, no,
Creo que no. Lo siguiente pues es el botón de volver a la pestaña principal y ya. Y hasta ahí se acabó ese formulario. Y como puedes ver pues este formulario es pequeñito. Sí, es normal, es básicamente con Select para seleccionar el día y ya no, Sí, no un tan... select y pues un insert o un update para la actualización de la fecha. Sí, ok. No, no tiene más Nada, complejidad. ok. Listo. Con respecto pues al tema de cargas, aquí pues sí ya se viene lo más chistoso. Entonces, ¿cómo te explico? Este es más interno para nosotros. Sí, ya teniendo pues esta información cargada, sí, de las bases allí, pues se va a tener en cuenta pues para hacer ese carga de información por medio de esta misma funcionalidad que nosotros tenemos acá, ¿sí? Sino que pues ahora lo único que se va a hacer es construirse con la información que nos venga desde esa tabla que vamos a crear, ¿sí? Entonces, pues primero necesitamos pues la creación de esta tabla, bases iniciales de carga. Diseñar la tabla, que es que almacenará las URLs y los nombres, que pues es esto es lo que ya está aquí arriba, es esto de acá. Es esta exactamente, bases a cargar, este. Ok, o sea, esa parte ahí es más, o sea, esa parte de arriba es más front, más, o sea, esa parte, o sea, por ejemplo, si ya que se Sí, vea que sí, pasa información y ya con eso cumple el requerimiento de arriba. sí, Ah, ok, ok, ya. este como tal, esta parte de carga automatizada de aquí abajo es para que ahora por parte de nosotros tenemos que hacer una carga de esa información a la base de datos. O sea, esta sería indiferente a la de arriba. La de arriba simplemente es como la información que ellos tienen de lo que pues nosotros vamos a hacer a medida de que se va haciendo el cargue, ¿sí? Esta ya es como la parte funcional de esa parte de, mira, entonces vamos a cargar tal cosa, ¿sí? Es más esa parte. Entonces, mire, entonces basado en una tabla de base de datos llamada programación de cargue en el campo de día de cargue, ¿sí? Ahí más o menos le especifique un poco pues cómo se debería llamar la tabla específicamente. Se deberá realizar el cargue de todas las bases relacionadas en la tabla de crear en la tabla creada para guardar los registros de las bases de datos a cargar, ¿sí? Por su URL y se le deberá asignar, bueno, aquí es no base inicial a cargar, sino pues es base a cargar o base carga, ¿sí? Por su URL y se le deberá asignar en base de datos el nombre que se propuso en el campo nametable, ¿sí? Que es este nombre que está aquí arriba. Es este. Por ejemplo, pues el que propusimos fue este, que se tomara así. ¿Sí? O sea, así mismo se debería de ver guardada dentro de la base de datos. Aquí. Manufacturas, incentivos. Acá. Aquí se debería de ver con ese mismo nombre. ¿Sí? Entonces tú te preguntarás, y bueno, ¿y qué método, qué funcionalidad es la que tengo que tomar para eso? Pues esa ya está construida, míralo. ¿Sí? O sea, esto lo único es la carga de los Exceles, pero pues esta ya recibe como tal ese listado o esos objetos en cargas de Exceles, ¿sí? Entonces esta misma ya se puede usar. Lo único que habría que enviarle como tal es estos objetos a cargar, ¿sí? Sí, No sé si es claro para ti. sí, no, solo Sí, o pues sea, tocaría hacerle pequeñas modificaciones, pero pues la funcionalidad fuerte ya está hecha, sí, esa ya va. sí, entonces lo siguiente, pues se deberá crear la tabla de gestión. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la gestión de versionamiento de los documentos, ¿sí? O sea, pues lo que te explico, pues esa obra 5 es para que tú realices básicamente esta funcionalidad,
pero ahora enfocada a que haga un select a la tabla de carga, empezando por ahí, por si acaso. ¿Sí? Listo. Eh, por parte de la gestión del versionamiento, pues se debe crear esta tabla de gestión de versionamiento que se llama versionamiento del documento con la estructura que viene aquí. Entonces, versión del documento con un alfanumérico que no puede tener más de 15, fecha de estado con un data time, que pues se registra automáticamente la fecha del sistema. Una vez es generado, actualizado pues el registro. El name table correspondiente, que es con respecto a la abreviatura que nosotros estamos guardando en la tabla de arriba. Las observaciones, ¿sí? Que va a ser un alfanumérico de máximo 500 y un usuario correspondiente a la novedad, que puede ser tanto un usuario de la base de datos por aplicativo, que sería pues guardar lo que ya te comenté, sea el usuario si existe o un correo, ¿sí? El correo del mismo. O si no, la representación del sistema, porque pues también el sistema va a afectar esa parte, ¿sí? No sé si ahí tengas alguna pregunta. Sí, no, ahí, pues dependiendo de lo que traiga, pues por ahora el usuario pues ya se mirará, pero pues sí, yo creo que por ahora el correo que es lo que se puede obtener. Ajá, listo. Entonces, basado en eso, pues la asignación es pues la creación de esa tabla con pues esos campos que te indico. Y ya. Entonces, para eso tienes 30 minutos. Listo. Aquí viene la funcionalidad, pues simplemente y únicamente pues como el inicio, la introducción pues a la parte del versionamiento de los documentos, ¿sí? Que sería que pues una vez que ya se genera pues como tal esa información de las bases, ¿sí? O ya se está empezando a cargar estas bases, ¿qué es lo que debemos de hacer? Listo. En esa parte de carga de bases, que eso es lo que iría aquí adentro, ¿sí? Aquí, ¿sí? Pues, eso es lo que iría aquí adentro. O sea, él carga. Aquí, sí, como puedes ver, está la funcionalidad que carga el Excel. Pues aquí debajo debe haber otra funcionalidad que haga el versionamiento de eso mismo. ¿Sí? Entonces, tener en caso, entonces, una vez cargada la información de las bases, o sea, aquí se debe de guardar la información acerca de su cargue. ¿Sí? Tener en cuenta que si falla el cargue de un documento, no debería de fallar el cargue de los demás documentos. En cambio, se deberá concatenar las bases, las cuales no se pueden cargar por cualquier motivo. ¿Sí? O sea, si esto llegase a fallar en algún momento, se debe de generar en esta excepción un reporte o una inserción, bueno, una inserción no, una devuelta de un mensaje que me diga, hey, brother, no puedes cargar esta información. Y además de eso, sí se debe crear un registro con respecto a su versionamiento. ¿Sí? Esto cuando sea cargado por el sistema. ¿Sí? O sea, cuando se esté haciendo, por ejemplo, la primera vez que se cargan las bases iniciales del FNA. No sé si ahí te quedó. Sí, o sea, eso es lo que me refería ahorita, pues más interno de ese Ajá. tema de versionamiento que pues también me imagino que tendrá una estructura de no sé, fecha en la que se cargó Sí, más o ID para que pues ya sea entonces, reconocido. Ok. exactamente. Entonces aquí pues hace referencia a esta tabla. Aquí es donde vamos a empezar a guardar la información de ese versionamiento, ¿sí? Que pues como te digo, como es el inicio, pues sí, simplemente la inserción de ese versionamientos en una fecha especificada, ¿sí? Entonces, en caso de que pues el cargue pues, se pueda hacer normalmente, pues aquí te dejo la estructura con la que debería de ir. Entonces, si es primera vez que se carga, o sea, el mismo día indicado en la tabla de programaciones de cargue, en el día del cargue, ¿sí? Se deberá de ver reflejada en la tabla de versionamiento de documento la siguiente estructura, ¿sí? O sea, si él pasó hasta aquí,
¿sí? Si él pasa hasta aquí y él pudo hacer esta inserción, inmediatamente debe hacer una inserción dentro de esa tabla que nosotros tenemos de versionamiento y me debe decir pues esta información. El versionamiento pues el 1 porque es la primera versión del documento para esa fecha de carga, ¿sí? La fecha del estado, pues la fecha del estado sería la fecha en la cual se cambió o se produjo ese estado de versionamiento, ¿sí? A eso hace referencia. El nombre de la tabla correspondiente, pues la abreviatura del documento que se está versionando y las observaciones en este caso pues serían nulas, ¿sí? Y pues el usuario pues sería correspondiente a la novedad, ¿sí? Ok. Con respecto pues al mensaje que pues se debe mostrar si todas cumplen, mira, entonces el mensaje a mostrar si todas las bases están correctamente cargadas al mensaje a mostrar en visual será el siguiente. Tin. Eso es lo que debería de ver a nivel visual el usuario administrador, o sea, el usuario que tiene acceso aquí, que creo que es donde si no está especificado. Este mensaje. eh, Este mensaje solo eran los roles que se tienen especificados en F60, pero que aquí, como me hicieron cambiar de F104, pues quedó en otro. Uy, se me perdió el F60. Acá. Y aquí eso está especificado acá, mira. Ah, ok. Ahí está. Sí, 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 eso está Ya estaba por allá planteado. ocultado. Pero se mejoró. Por allá oculto. ¿Dónde está esto? Acá está. Lo verán, los roles. Está. Lo pueden ver los usuarios con los permisos de monitoreo, administración o parametrización. ¿Sí? Por ahora sería planteado por eso. Y pues en caso de que pues, no, pues suceda lo contrario por cualquier causa, pues se debe mostrar pues esa inserción de la tabla de versionamiento del documento pues con la misma, prácticamente la misma estructura, nada más que indicándome pues que las observaciones no pues no se puede cargar el documento, ¿sí? Pues así se llevaría a cabo pues el sistema de versionamiento. Y, Ok. algo que que caí en cuenta justo en este momento, ya mismo, sí, es algo que me hizo falta agregar aquí. Es cambiar el estado de carga según, según, según ¿qué? Cambiar el estado de carga de base en la parte de base cargue, creo que es base cargue, no, estado cargue, creando un nuevo registro sobre ella, indicando su estado de carga, sea positiva o sea negativamente, o sea negativa. Ya ahí voy viendo que hizo falta y esta es de este mismo requerimiento y ya. Y por ahora pues se va a llevar esto. Ah, ahí, pero ahí me confundí un poco. No sé si me perdí. Ajá. Ese estado, bueno, que está dentro de la tabla de estado cargue, o Ujú. sea, ese campo, pues me valida si pues la base se cargó correctamente o no, ¿cierto? Este estado cargue es la que nos va a indicar a nosotros y a nivel del front para el usuario, pues el estado de carga de ese archivo. Sí. O sea, Ok, pero si está cargada o no está cargada correctamente, pues para usarla.
bueno, es una base, pues no sé, o sea, si una base no se cargó, o sea, Si una base no se no, carga. de una no se va a guardar en base, o no será necesario que se guarde en base, o sí. No te entendí la pregunta. Es decir, el usuario entonces, bueno, cargó su base, sus n bases, Ajá. y bueno, entonces todas se van guardando en la tabla, estado cargo, no, en la tabla. No, no, no. O sea, se va guardando las URLs en la tabla, como tal. Ponle cuidado. Está de la A ver, siguiente manera. Eso sería así. Eh, para las bases cargadas, ¿sí? Se tiene esta tabla que es la que guarda la información principal de las bases cargadas, que en los que hacemos referencia al nombre, en donde debería de estar ubicada. También hacemos referencia si es usada o no, pues esa base valorizada. Bueno, esa base valorizada, esa base. ¿Sí? Listo. Esa es la primera base. Esta siguiente base, estado de carga, va relacionada a una base cargada. ¿Sí? O sea, una base cargada va a tener muchos estados de carga. ¿Sí? A nivel del tiempo. Con base al tiempo va a tener muchos registros. ¿Sí? Esta pues debería de ser uno de muchos. De cero a un registro por cargue de fecha. ¿Sí? Entonces, esta relación entre estas dos, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir si al final de cuentas esta base cargada, ¿sí? Se pudo cargar correctamente dentro pues, del sistema, ¿sí? Esta es la que me va a indicar esa información. sí, sí, es decir, esa parte, pero es necesario guardar la ruta de una base que no se guardó correctamente. La ruta en donde no. Bueno, o la ruta no, la base, o sea, la base que no se cargó correctamente, no mm, debería guardar ese registro como tal. Pues sí la deberíamos de guardar puesto a lo siguiente, y es que si nosotros no, o sea, como debemos de tener un sistema de versionamiento, pues no tendríamos la capacidad o no sabría cómo se podría llegar a la versión correcta pues del archivo, ¿sí me entiende? Sin el estado de carga. Porque pues ten en cuenta y a final de cuentas eh, que, que el sistema lo que debe de hacer a nivel general es que en cualquier proceso que nosotros tengamos, ¿sí? Se pueda ver este formato de estado de carga, y si me lo devuelven por algún motivo, yo tengo que saber el motivo por el que me lo devolvieron. En este caso, el que estamos planteando en este momento es el escenario inicial, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nos lo devuelven a nivel a nivel de la parte de reclamaciones, ¿sí? ¿Qué O sea, pasaría en ese caso? es decir, eso ya va más allá del tema del formulario de cargue. O sea, por ejemplo, entonces, bueno, yo le devuelvo al usuario la Ujú, información, bueno, tal base no se pudo cargar, ujú. pero pues yo no le va a permitir al usuario de que revise y cargue otro documento como tal. Ah, bueno, aquí pues Sí. haría referencia pues aquí justamente con esa tabla del estado o el versionamiento de de esa base, ¿sí? Para eso entra esa tablita, ¿sí? Sí, que un versionamiento tiene una base cargada y pues a su vez esa base cargada tiene de cero a 1 estados de carga.
Ese sería como el esquema. Ajá. Es que ahí o sea, porque la de estado de carga también sería, sería uno, también sería uno porque, pues, o sea, puede que yo cargue la misma base valorizada en el siguiente mes. Eso de por sí ya es otra base. Ah, sí, Entonces, sí. esa base ya de por sí me trae otro estado de carga. Ujú. Sí, Ok. viéndolo más a profundidad, pues si la vamos a ver por partes de la base principal sería esta, ¿sí? Que es la que nunca se modificaría en ninguno de los casos y pues en caso tal de que toque modificarla sería la edición pues para esta ya teniendo sus registros anteriores, ¿sí? Básicamente esta sería la que lleva el ID de la base, sí, y esta es el ID de la base también. No sé si pues me permitirá por lo menos asignar así sea un pequeño tiempo, pues por lo menos para yo como plantear Sí, como un pequeño modelo relacional como para saber si estoy entendiendo bien como tal, bueno, todos los requerimientos. Y pues si en caso de que no, pues hacer modificaciones, sino que empiece a implementar y que me toque corregir tablas y que eliminar tablas y todo eso, sino que definamos bien ya un modelo ujú, para que yo ya me estructure eso en la base de datos y no me toque ya modificar, sino que ya con eso trabajo y ya de ahí no se modifica. Y pues para saber que también pues voy por buen camino, no sé. pues ahí sí tocaría que le preguntaras a Diana porque si no sabría decirte, porque no soy quien asigna ese tiempo. Ni siquiera yo sabía que me tocaba hacer eso. Pero está bien, pero bueno, ahí quedó, sí, con eso. Pues bueno, pues esto es lo que se tiene planteado por el momento pues en el F-104. Sí, ya pues por parte pues se van a implementar también la parte de la siguiente parte de incentivos, que esa sí está un Mm, poco más compleja pues de explicártelo, claro, porque eso pero ya es el todavía no está. dominio. Eso ya es muy enfocado al dominio de lo que es incentivos. En Sí, por cambio, pues, eso, estas funcionalidades pues son como muy sí, generales, por así decirlo. sí, es más muy para nosotros, entonces pues eso es lo que se planteó Mm, por el momento. Si ya ok. Diana me dice, no, es que también hay que implementar lo de la parte de incentivos, pues ya te explico que es más o menos lo que se debería llevar. Sí, pues no, la idea, por ejemplo, si ya, pues, bueno, si me ponen a mí la asignación de hacer ya pues los siguientes requerimientos de Sí, incentivos, pues ya ver el video, ya ver por lo menos, o estar presente para ver toda esa capacitación. sí, Porque sin esa capacitación, no, ahí sí, sí, listo, ahí sí. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? mm, no, pues yo creo que si algo, pues yo voy preguntando ahí a medida de lo que voy realizando. Listo. Y pues eso. Vale, Ah, listo. y pues bueno, si ya no me das como ese tiempo, yo creo que sí, porque ella normalmente dice, bueno, planteé las preguntas y pues en ese planteamiento de preguntas hago el modelo relacional y bueno, así, así, bueno, Listo. ok, Dale, entonces así quedamos, señor Camilo. bueno, gracias, Don Kenner. No, que no soy Don Kenner. Ah, Junior Kenner. Gracias. Chao. Bueno, estamos